Entonces, bueno, les comento, esta es la primera de una serie de presentaciones que tenemos planeado, una serie de hogareñas que tenemos planeado dar acá en Colombia. Entonces, le pedí el espacio al señor Curos para comenzar a soltarme mientras aterrizamos la idea acá en Colombia. Pero bueno, entonces quería que este fuera el primer tema, que es un Bahá'í. Sin embargo, me doy cuenta que estoy rodeado de bajáis, de personas que son muy eminentes. Entonces mi mamá diría, le va a enseñar a su mamá a ser hijos. Eh, pero bueno, confiamos en la confirmación de Dios. Entonces, esta idea es supremamente interesante y a mí me llama mucho la atención porque de por sí, a lo largo de nuestra vida, como bajáis, de pronto en ocasiones hemos sentido que como creyentes, pues, esto no aplica solamente para la fe bajáis, ¿no? Esto aplica para cualquier tipo de creyente. Uno muchas veces siente que de pronto no ha cumplido con su deber, con su propósito. Uno dice, bueno, yo llevo el nombre bajáis, pero ¿será que soy digno de portar este nombre? ¿Cierto? Y por otro lado, entonces conocemos también gente que nunca ha escuchado acerca de la fe Bahá'í y sin embargo son personas que tienen una actitud impresionante, supremamente impresionante, ¿cierto? Y supremamente ejemplar. Y esa persona realmente es Bahá'í, pese a que nunca ha escuchado acerca de la manifestación de Dios, pese a que no hace su oración obligatoria, pese a que no ayuna, no contribuye al fondo, pero él o ella sí es un verdadero Bahá'í. Entonces, eso es una pregunta que pesa, ¿cierto? Que siempre hace um, como que impacta en nuestro corazón al presentarnos ante Dios y decir nosotros realmente somos Bahá'ís. Entonces, al respecto, quiero contar una historia y contrastarla con otra historia. Recuerdo que en donde dice el rural conoció una persona que era supremamente impresionante y ella me hablaba acerca de su mamá. Resulta que el abuelo de mi amiga, o sea, el papá de esta señora, había tenido, ponle tú, 5 hijos y una hija. Y amaba profundamente a sus hijos y se sentía muy orgulloso de todos sus hijos, pero a su hija siempre como que la menospreciaba, la sacaba a un lado, decía que las mujeres son como para quedarse en la casa, cocinar, ¿cierto? Eh, Era muy duro con ella y de hecho se negaba como a darle educación, por ejemplo, todo. Y con los hijos él era muy bueno. Eh, Finalmente siempre le decía a la hija que ella era como inferior a los hermanos, ¿cierto? Inferior a los hombres de alguna u otra forma. Resulta que el tiempo fue pasando, le dio educación a todos los hombres y la niña como pudo pues salió adelante y finalmente este hombre llegó a una edad muy adulta hasta que finalmente enfermó gravemente. Entonces lo tuvieron que llevar al hospital y resulta que tuvo una enfermedad muy grave y tuvo una estancia hospitalaria muy grande, ponle tú 4 meses y al final murió. La cuestión es que en esos 4 meses ninguno de sus hijos fue a visitarlo, ninguno, ni siquiera uno, ¿cierto? Nadie. La única que estuvo allá fue la hija, ¿cierto? Entonces uno queda impresionado cuando recibe este ejemplo porque uno dice, ella realmente era Bahá'í, ¿cierto? Um, Hay una historia de Abdul Bahá en la que él estaba en Acá y había un señor que detestaba a los Bahá'ís, y especialmente Abdul Bahá. Iba pasando la calle y venía Abdul Bahá, entonces prefería pasarse de calle, ¿cierto? Cuando tenía que estar cerca de Abdul Bahá, se cubría el rostro para no verlo. Abdul Bahá le daba dinero porque sabía que él era pobre. Y cuando le recibía el dinero, se cubría la cara y le pedía el dinero. eh, Hablaba muy mal de los Bahá'ís, especialmente de Abdul Bahá. Finalmente un día enfermó y cuando enfermó, el único que estuvo ahí fue Abdul Bahá para cuidarlo, ¿cierto? Porque en general su personalidad era muy desagradable y eso generalmente tiende a alejar a todo el mundo bajáis o no bajáis.
pero el único que estuvo ahí para apoyarlo, para atenderlo, fue Abdul Baha. Entonces, bueno, finalmente este hombre se recuperó y comprendió el error en el que estaba. Pero entonces a lo que voy es que ese es el ejemplo que nosotros idealmente deberíamos seguir. Y sin embargo, muchas veces nos cuesta mucho seguirlo. Nosotros entendemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Hay muchas veces en las que existen personas que no han escuchado esta historia de Abdul Baha, pero sin embargo llevan a cabo su ejemplo. Entonces ahí es cuando uno dice, esa persona en realidad es Baha'i, ¿cierto? Entonces, en esta charla lo que pretendo es dar a conocer como algunos puntos de vista que he tenido con respecto a este tipo de dicotomías que se nos presentan, ¿cierto? Para que comprendamos de qué depende esta naturaleza de lo que realmente significa ser o no ser Baha'i, ¿no? Entonces, cuando pensamos en lo que es un verdadero creyente, digamos como que ese concepto ha cambiado en esta dispensación. Antiguamente se creía que, o bueno, no se creía, se decía pues que los creyentes son como prácticamente los representantes de Dios en la tierra, una forma, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, los cristianos y los musulmanes se sentían en la responsabilidad de hacer cruzadas para llevar la palabra de Dios, ¿cierto? Son los comandantes de Dios en la tierra. Sin embargo, en esta dispensación particular nosotros tenemos un ejemplo perfecto y este ejemplo perfecto recibió el nombre de Abbas Effendi. Se le dieron muchos nombres porque era una persona supremamente ejemplar y era supremamente exaltado su ejemplo. Entonces fue reconocido como el misterio de Dios, por ejemplo, la rama más grande, pero el título que adoptó para sí mismo era el siervo de Dios, ¿cierto? Entonces él se hacía llamar el siervo de Dios. Él no quería recibir otro título, no quería que le dijeran maestro, no quería que le dijeran eh, el misterio de Dios, no, solamente quería este título, el siervo de Dios, que en persa se dice Abdul Baha, ¿no? Entonces, Guillermo, no sé si me podrías ayudar leyendo, qué pena contigo. Un momentito, por favor. Vale. Sí, Mi nombre es Abdul Baha. Mi calificación es Abdul Baha. Mi realidad es Abdul Baha. Mi alabanza es Abdul Baha. El trono a la bendita perfección, Bahá'u'lláh. En mi gloriosa y refulgente diadema y la servidumbre a toda la raza humana. Mi religión perpetua. Ningún nombre, ningún título, ninguna mención, ningún elogio he tenido ni tendré. Jamás, excepto Abdul Baha. Este es mi anhelo. Este es mi mayor anhelo. Esta es mi vida eterna. Esta es mi gloria eterna. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este caso particular, Abdul Baha nos deja ver que la exaltación del ser humano no depende tanto como de su posición, de su rango, sino de hecho de su humildad. Lo que puede exaltar el rango y la posición del ser humano en realidad es su humildad. En este momento se me viene a la cabeza una anécdota particular, es que una niña se acerca a Abdul Baha y le dice, ¿cómo es posible que el océano siendo tan grande, tan vasto, todos los ríos van a él? Se supone que si es tan grande, tan vasto, debería alimentar todos los ríos, ¿cierto? Pero es gigante y aún así todos los ríos llegan a él. Entonces Abdul Baha le comenta que el verdadero secreto está en que el mar mantiene una posición de humildad, permanece por debajo de ellos y eso permite que todos lleguen a él. Y eso es justamente lo que exalta su posición, su humildad. ¿Listo? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener presente es que para ser un verdadero creyente de cualquier religión, lo primero que tenemos que hacer es ser siervos de Dios, estar dispuestos a servirle y no considerar que estamos por encima de nadie.
¿cierto? No considerar que nuestra posición es superior o mayor a la de otras personas. Esto contrasta un poco con ciertas doctrinas religiosas que consideran que por pertenecer a X o Y doctrina religiosa, ellos son los únicos que van a ir al cielo, ellos son los únicos que tienen la verdad, ellos son los únicos que, ¿sí? Nosotros, en cambio, deberíamos adoptar una posición de profunda humildad. Incluso dentro de sus charlas, Abdul Baha dice que nosotros deberíamos preferir a todos los religiosos antes que a nosotros mismos, ¿cierto? En otro contexto comenta que cuando surjan divergencias entre dos personas, si uno se aferra fuertemente a su posición, entonces indudablemente los dos están mal. Si los dos se aferran fuertemente a su posición y ninguno quiere ceder, ambos están mal. Entonces muchas veces nosotros como bajáis, bueno, no muchas veces, idealmente siempre, nuestra posición debería ser de total humildad ante las demás personas. Y si una persona quiere imponer su punto de vista, está bien. O sea, no hace falta enseñarle quién es quien manda, ni decirle yo estoy bien y usted está mal. Si la persona, porque esto podría lastimar el ego de la persona, está bien simplemente ser humilde ante sus palabras, ante su punto de vista y eh, en ocasiones darle la razón. ¿Sí? Entonces, esto justamente es lo que exalta nuestra posición. ¿Listo? La humildad. Primer aspecto particular. Vamos entonces con la siguiente parte. Bahá'u'lláh ha sido enfático en que la esencia de la religión no consiste tanto en lo que decimos, sino más en lo que hacemos. En ciertos pasajes, él comenta que las acciones y no las palabras sean vuestro adorno, pero en este caso particular, en Palabras de Sabiduría, en una tabla que se llama Palabras de Sabiduría, ha comentado que la esencia de la fe, o sea, el verdadero creyente, es parco en palabras y abundante en ellos. Es decir, lo que realmente muestra su fe realmente son sus hechos y no tanto sus palabras. En este caso, nuevamente recordamos el ejemplo de Abdul Baha. Dentro de lo que se escribió de él, alguien que lo conoció personalmente comenta, abro comillas, él hacía lo que los demás decían, ¿cierto? Mientras los demás decían, él hacía. Y ese justamente tiene que ser otro rasgo distintivo de nosotros como bajáis. Nosotros eh, consideramos que, por ejemplo, ser justo está bien. Y eso no solamente nosotros como bajáis, eso es la mayor parte de la humanidad. Consideramos que debemos ser honestos, consideramos que debemos, bueno, desarrollar una serie de cualidades y la mayoría de la gente piensa en lo que debería hacer, pero no lo hace. El segundo rasgo distintivo en nosotros como verdaderos creyentes es adoptar de corazón lo que Bahá'u'lláh dice, de ser parco en palabras y abundante en hechos. En otro pasaje particular, él comenta que es nuestra responsabilidad traducir lo que ha sido escrito a la acción. Y cuando Abdul Baha se le pregunta respecto a los escritos, especialmente respecto a las palabras ocultas, él comenta algo que es bien interesante. Y es que las palabras ocultas no fueron escritas para ser leídas, fueron escritas para ser vividas. ¿Listo? Entonces, vamos a leer el primer pasaje, querido Guillermo. El hombre que vive la vida de acuerdo con las enseñanzas de Bahá'u'lláh es de hecho un Bahá'í. Por otra parte, una persona puede llamarse a sí misma Bahá'í durante 50 años, pero si vive una vida diferente, no es un Bahá'í. Un hombre feo puede llamarse a sí mismo hermoso, pero a nadie engaña. Y un negro puede llamarse blanco, pero a nadie engaña, ni aún a sí mismo. Muy bien, maravilloso. Entonces, esto justamente era lo que decíamos al principio de la charla. Hay gente que nunca ha escuchado el nombre de Bahá'u'lláh y, sin embargo, por sus acciones, realmente es una persona bahá'í, realmente es un creyente, siente la presencia de Dios y la manifiesta en su vida. Ahora, puede que haya una persona que hace 50 años firmó la tarjeta y ya soy bahá'í, tengo el sello bahá'í, pero la verdad es que no está procediendo de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Respecto a esto, recordamos que la Biblia menciona, por sus hechos los conoceréis. Por sus hechos
los conoceréis, ¿cierto? Por sus frutos. Entonces tenemos que pensar cuáles son los frutos que nosotros estamos dando, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a la humanidad? Respecto a los frutos que nosotros tenemos que dar como seres humanos, en las palabras ocultas, Bajaola también menciona que tenemos que esforzarnos por dar frutos excelentes y maravillosos. Pero entonces, ¿cuáles van a ser estos frutos que den nuestra propia vida? ¿En qué deben consistir estos frutos? Entonces, ahora sí, si quieres, vamos a leer el siguiente pasaje. Sus enseñanzas son universales y son la norma para la acción humana. No son meramente teóricas o para quedarse en palabras. Son principios para la acción. Los resultados siguen a la acción. La mera teoría es improductiva. ¿De qué sirve un libro de medicina si no se le saca del estante de la biblioteca? Cuando se han traducido en acción práctica, las enseñanzas de Dios han dado su fruto. Muy bien. Cuando se han traducido en acción práctica, las enseñanzas de Dios han dado su fruto. Solamente en el momento en el que nosotros traducimos en acción lo que Dios ha escrito, la palabra de Dios ha tomado un significado. De resto, va a ser como si fuera un libro que está en el estante de una biblioteca, ¿cierto? Ahí está todo el conocimiento, maravilloso, buenísimo, puede ser el mejor libro del mundo, pero si nadie lo lee, indudablemente no va a dar su fruto. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, pero si no la aplicamos, si no la manifestamos en acción práctica, no va a dar su fruto. Y nosotros, como bajáis, no habremos dado nuestro fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así que si nosotros no damos frutos, indudablemente nadie va a conocer la dispensación de Bajaola, ¿no? Es el tercer punto, entonces, ser parco en palabras y abundante en hechos. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con... Ay, espérate un segundo. Vamos entonces con el siguiente. Dar testimonio. Esta pregunta me la hizo un amigo supremamente sabio de acá de Colombia. Una vez me llama y me dice, querido Fabio, si yo veo que un carro atropelló a una persona y me llaman a dar testimonio, yo soy testigo, porque yo lo vi con mis propios ojos. Yo sé qué fue lo que pasó. El carro atropelló a esta persona. Sin embargo, en la oración obligatoria corta, decimos, soy testigo, oh mi Dios, de que tú me has creado para conocerte y adorarte. Él me preguntaba, ¿yo cómo puedo dar testimonio si yo no estuve ahí? Yo no conozco el propósito de Dios, no puedo decir el propósito de Dios es este o aquel, entonces, ¿cómo puedo yo dar testimonio? Esa pregunta me encantó, me parece súper bonita y me dejó pensando mucho tiempo. Con el tiempo he llegado a concluir que con esta oración lo que hacemos es afirmar ante Dios en medio de la oración que nuestra vida es un testimonio del propósito de Dios. De alguna u otra forma, lo que hacemos es suplicarle a Dios que nos permita, que nuestra vida sea un testimonio vivo de su propósito, ¿cierto? Entonces, con esto decimos, soy testigo de que tú me has creado para conocerte y adorarte. Mis actos, mis acciones dan testimonio de tu propósito. Entonces, para dar testimonio, lo primero que deberíamos hacer es conocer a la manifestación de Dios, ¿listo? Y seguir sus enseñanzas. Si nosotros no seguimos las enseñanzas de Dios, si nosotros no procedemos de acuerdo con lo que Él ha destinado para nosotros, no podremos dar testimonio, no vamos a ser bajáis, ¿cierto? Entonces, es como, de hecho, es la primera norma que Bajaola nos pide, que reconozcamos a su manifestación y que sigamos sus enseñanzas. Y dice, si ustedes no llevan a cabo ambos preceptos, que son en realidad uno solo, realmente no son bajáis, ¿cierto? Porque uno es inaceptable sin el otro. Uno puede decirse, yo soy bahá'í, pero si no procede de acuerdo con lo que Dios ha destinado para nosotros, indudablemente no lo es. Entonces vamos a leer el primer párrafo del Kitab Yaqdás, que es el libro de leyes bahá'í.
Reconocer a la manifestación y obedecer sus enseñanzas son nuestro primer deber. Lo uno es imposible sin lo otro. El primer deber prescrito por Dios a sus siervos es el reconocimiento de aquel que es la aurora de su revelación y la fuente de sus leyes, quien representa a la deidad tanto en el reino de su causa como en el mundo de la creación. El que haya cumplido este deber ha logrado todo bien, y el que esté privado de ello se ha extraviado, aunque fuese autor de toda obra justa. Incumbe a todo el que alcance esta muy sublime estación, esta cumbre de trascendente gloria, observar cada uno de los preceptos de aquel que es el deseo del mundo. Estos dos deberes son inseparables. Ninguno es aceptable sin el otro. Así lo ha decretado quien es la fuente de inspiración divina. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos nuevamente proceder de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Sin embargo, para proceder de acuerdo con las enseñanzas de Dios, lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es conocerlas. Déjame ver si no, bueno, ya regreso acá. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las enseñanzas de Dios. El propósito de la manifestación Bahá'í, o sea, de la manifestación de Dios para esta época, su propósito es generar un cambio, una revolución en toda la raza humana, en absolutamente todos. La responsabilidad de generar ese cambio es de nosotros. El señor Kuros nos ha dicho muchas veces que siempre se habla del día del juicio, que va a ser el día en el que eh, todo va a cambiar y que el cordero va a pastar con el león y todo, que realmente es algo muy alegórico, va a ser una época de paz, de mucha tranquilidad, y la gente piensa que todo va a ocurrir en un momento, de un momento para otro. Hoy es el día del juicio, entonces a partir de hoy todo va a estar bien. Pero realmente es un proceso que se va a llevar a cabo y ese proceso tiene que comenzar a partir de nosotros. Este comienzo, cambio va a comenzar de adentro hacia afuera y depende en gran medida de todos nuestros esfuerzos mancomunados como comunidad, ¿sí? Por lo tanto, es la más grande responsabilidad que tenemos nosotros. Si una persona quiere cambiar el mundo, se va a dar cuenta que sus esfuerzos son insuficientes. Si una persona quiere, bueno, cambiar su país, se va a dar cuenta que sus esfuerzos son insuficientes. Si quiere cambiar su pueblo, sus esfuerzos van a ser insuficientes. Incluso su familia, si quiere cambiar su familia, sus esfuerzos van a ser insuficientes. Pero si esa persona se quiere cambiar a sí misma, sus esfuerzos van a ser más que suficientes. Y una vez que esa persona logra cambiarse a sí misma, puede cambiar a su familia. Y cuando su familia cambia, el pueblo que puede cambiar, la ciudad puede cambiar, el país puede cambiar y el mundo puede cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es permitir que las enseñanzas de Dios cambien nuestro corazón, ¿cierto? Cambien esa naturaleza baja y llena de pasiones y comience a edificar en nosotros y después de eso nuestra influencia se va a ir extendiendo a los demás. Es un proceso dinámico y natural. Los demás se van a ir acostumbrando y se van a ir acomodando a nuestro ejemplo. Por lo tanto, el cambio viene de adentro y se va construyendo dinámicamente hacia afuera. Así pues, algo que me llama mucho la atención es que si nosotros leemos el Kitab Yaqdas, nuevamente el libro de leyes Bahá'í, hay muchas leyes, hay muchas leyes. Entonces, que hacer la oración obligatoria, que no consumir sustancias psicoactivas, hay varias, pero hay una sola particular, solo una, en la que Bahá'u'lláh dice, si ustedes no cumplen con este deber, están siendo infieles a la alianza que Dios ha hecho con la humanidad. ¿Sí? Leemos, se ha ordenado que hagan una oración obligatoria, bueno, contribuir al fondo, bueno, todo.
pero pese a eso, no dice, si usted no hace esto, usted no está siendo un verdadero Bahá'í, usted no está siendo fiel a la alianza. No, 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 no. Pero hay una sola en la que se dice, si usted no cumple con este deber, usted no está siendo fiel a la alianza. ¿Mm? Y este está en el párrafo 149. Dice, recitad los versículos de Dios cada mañana y atardecer. Quien no los recite ha sido infiel a la alianza de Dios. Es el único. De resto, ninguno dice usted, si no hace esto, usted está siendo infiel a la alianza, no. Pero este es el único en el que se menciona esa parte. Eso significa, creo yo, necesariamente, que este mandato, esta orden, tiene una connotación especial. Indudablemente, acá hay un nivel de importancia y me hace mucho sentido porque conforme uno va conociendo la dispensación de Dios, conforme uno va entendiendo la palabra de Dios, el corazón de uno se va impregnando de amor hacia Él. Y una vez que nuestro corazón ha sido impregnado con su amor, comenzamos a hacer la oración obligatoria. Y luego entonces comenzamos a, no sé, a aportar al fondo. Luego entonces comenzamos a enseñar la causa, porque deseamos que el corazón de otras personas también se impregne con el amor a Dios. Y todo va a ser un proceso dinámico que solamente tiene una base común, que es leer cada mañana y cada atardecer las enseñanzas, reflexionar acerca de esas palabras. ¿Qué significa esto? ¿Qué connotación puede tener esto en mi vida? ¿Cierto? Y no solamente eso, sino qué connotación puede tener esto en la vida de las demás personas. Un ejemplo claro es que hace algún tiempo yo sufrí de depresión y me sentía supremamente mal, me sentía muy, muy, muy mal y leía con las manos del poder te hice y con los dedos de la fuerza te creé y dentro de ti puse la esencia de mi luz. ¿Cierto? Con las manos del poder te hice, con los dedos de la fuerza te creé y dentro de ti puse la esencia de mi luz. Entonces, eso me motivaba a levantarme y yo decía, Dios me hizo con las manos del poder y con los dedos de la fuerza. Y comencé a aplicarlo en mi propia vida. Y eso poco a poco me fue sacando del lugar en el que estaba. Y después de eso, he conocido varias personas que han tenido depresión, pues por mi condición como médico tengo la oportunidad de entrar en contacto con muchas personas que sufren de depresión eh, y uno lo comenta, ¿cierto? Dios te hizo con las manos del poder y con los dedos de la fuerza. Y uno nota cómo el semblante de esa persona cambia, ¿cierto? Hay otro pasaje de Bajaola, no lo incluí acá, pero hay un pasaje que es bellísimo que dice que la palabra de Dios es la esencia que anima el corazón humano. La palabra de Dios es la esencia que anima el corazón humano. Entonces, cada vez que nosotros entremos en contacto con la palabra de Dios, nuestro corazón se va a ver animado, impulsado, ¿cierto? Y ese impulso lo va a tomar para comenzar a actuar, para comenzar a proceder. Cada vez que entremos en contacto con la palabra de Dios, el amor de nosotros hacia Él va a crecer. Y hay una palabra oculta que dice, ámame para que yo te ame, ¿cierto? Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Hay otra palabra oculta que dice, mi amor es mi fortaleza. Quien entra en ella está a salvo y seguro. Y el primer paso para comenzar a amar a Dios es conociéndolo a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Por lo tanto, lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es recitar los versículos de Dios cada mañana y cada atardecer. Eso es lo único que realmente nos diferencia como bajáis. Si nosotros vemos a otros cristianos, católicos, a menos de que sean supremamente estudiosos de la Biblia, va a ser muy difícil que haya una persona que estudie los versículos de la Biblia en la mañana y en la noche, ¿cierto? Y si nosotros lo hacemos por un tiempo prolongado, poco a poco eso va impregnando toda nuestra alma, nuestro ser, ¿listo? Ah, no, mentira, si había incluido lo del espíritu que anima el corazón humano. Bueno, entonces vamos con la última cita. Guillermo, ¿me puedes ayudar, por favor? Bien. ¿Hacia dónde deben ir dirigidos nuestros esfuerzos? Sí, De perdón. adentro hacia afuera,
Sí, es la construyendo de más abajito. sociedades de oro. ¿Perdón? Es la de más abajito, cuando en cierta ocasión, Ya, bien. gracias. Cuando en cierta ocasión preguntaron a Abdul Bahá, ¿qué es un Bahá'í? Él respondió, ser un Bahá'í significa sencillamente amar a todo el mundo, amar a la humanidad y tratar de servirla, trabajar por la paz y la hermandad universal. En otra ocasión, definió al Bahá'í como aquel provisto con todas las humanas perfecciones en actividad. Muy bien, muy bien. Esto es tomado del quinto capítulo de Bajaola y la nueva era. Am, bueno, es impresionante, ¿no? Entonces, ser Bahá'í significa sencillamente, como si fuera tan fácil, para Abdul Bahá sí es muy fácil y la verdad es que él nos enseñó lo fácil que puede llegar a ser amar a todo el mundo, amar a la humanidad y tratar de servirla, ¿cierto? Hay una anécdota en la que habían dos personas con Abdul Bahá y él les comentaba, ¿no? Que la mayoría de la gente piensa, bueno, voy a soportar a esta persona hasta, mejor dicho, hasta donde me llegue la paciencia, ¿sí? Hasta donde sea soportable. Pero entonces Abdul Bahá les dice que nosotros como bajáis tenemos que, abro comillas, aprender a soportar lo insoportable. En otras traducciones se dice tolerar lo intolerable. Es muy duro lo que comenta. Entonces, en ese momento, una de las dos personas que estaba ahí con él, pues comenta que su cara no fue supremamente seria, supremamente, no sé, como lo difícil que puede llegar a ser, sino que en ese momento Abdul Bahá le sonrió con mucha alegría, como diciendo de alguna u otra manera, si ustedes llegan hasta ese punto, si ustedes aprenden a tolerar lo intolerable, a soportar lo insoportable, serán supremamente felices. ¿Mm? Entonces, lo que decimos, aparentemente es algo supremamente complicado, pero muy fructífero. ¿Sí? Esto es lo que realmente nos va a hacer bajáis, aprender a tolerar lo intolerable, ¿sí? Es un proceso y ya vamos a hablar de esto, de lo que significa que sea un proceso, pero entonces acá, algo bien interesante es que si analizamos la vida de Abdul Baham, nos vamos a dar cuenta que él tenía una posición muy elevada. Entonces, perfectamente podía quedarse en la cama, durmiendo todo el día, sabiendo si alguien quiere aprender, que venga hasta acá. ¿Cierto? Porque él tenía todo el conocimiento. Entonces, sí, digamos como que estaba en una posición muy elevada y pese a su posición, lo que él hacía realmente era esforzarse continuamente. Cuando tenía algo así como 68 años, sale de la prisión y decide ir por toda Europa a enseñar la palabra de Dios. Y después de eso dice, me voy para Estados Unidos, en barco, ¿cierto? En un barco supremamente incómodo. Se va en el barco súper incómodo, un viaje larguísimo, con condiciones adversas. Y de hecho, si nosotros leemos La promulgación de la paz universal, que es el libro que recopila todas sus charlas, hay muchas en las que él manifiesta lo cansado que está. Después de ese largo viaje, por ejemplo, y como él comprendía su propia responsabilidad, él a lo largo de todo el día se la pasaba dando charlas y cuando no estaba dando charlas estaba hablando con personas así personalmente. Entonces me imagino lo cansado que podía sentirse y más aún a esa edad, ¿cierto? Todo el día hablando y hablando y hablando, seguramente estaría muy cansado y sin embargo él lo hacía con el mayor amor del mundo, lo hacía con todo el amor que había en su corazón. Entonces vemos que por más de que era una persona que tenía todo el conocimiento, la característica más distintiva de su vida, la más importante de todas, era el esfuerzo que él ponía, ¿cierto? Para difundir las enseñanzas y para aplicar las enseñanzas a su propia vida. Perdón, me voy a volver acá un momentico. En esta diapositiva leímos que el verdadero Bahá'í
es aquel que está provisto con todas las humanas perfecciones en actividad, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntar si de aquí hay alguien que considere que tiene todas las humanas perfecciones en actividad. Si puede levantar la mano, lo agradecería. Pero creo que no hay ninguno. Em, y es posible incluso que nosotros no lleguemos hasta ese punto. Entonces la pregunta es, ¿ser Bahá'í es imposible? ¿Ser un verdadero creyente es imposible? A la luz de lo que comenta Abdul Bahá, aquel que está provisto de todas las humanas perfecciones en actividad, resulta complejo creerlo. O sea, dentro de ese marco, aparentemente no existe ningún Bahá'í. Aparentemente. No hay ni uno solo. Pero entonces quiero que analicemos acá un pasaje de Baha'u'lláh y es tomado del Kitab-i Igan. Exactamente, exactamente. Entonces, Guillermo, no sé si me ayudarías leyendo solamente la parte de arriba. Bien. Y ahora, referente a sus palabras, y él enviará a sus ángeles. Por ángeles se designa a quienes fortalecidos por el poder del Espíritu han consumido con el fuego del amor de Dios todos los rasgos y limitaciones humanas, ataviándose con los atributos de los seres más exaltados y de los querubines. Así, él ha dicho en otro pasaje, un verdadero creyente es comparable con la piedra filosofal. Acto seguido, dirigiéndose a su oyente, dice, ¿has visto alguna vez la piedra filosofal? Reflexiona cómo este lenguaje, dirigiéndose a su oyente, dice, ¿has visto alguna vez la piedra filosofal? Reflexiona cómo este lenguaje simbólico, más elocuente que cualquier discurso, por muy claro que éste sea, testifica que no existe un verdadero creyente. Muy bien, muy bien. Entonces, acá, uy, esto es impresionante. A quienes estén familiarizados con lo que significa el Kitab-i Igan, es el libro en el que Baha'u'lláh explica las profecías que están plasmadas en el Corán y en la Biblia con respecto a la siguiente venida de Cristo o el día del juicio, ¿no? Y esto está escrito en el Apocalipsis. Entonces dice, y él enviará sus ángeles, ¿cierto? Él enviará sus ángeles. Eso significa que en el día del juicio van a llegar ángeles. Pero cuando hablamos de ángeles, hablamos de eh, aquellos que han consumido con el fuego del amor de Dios todos los rasgos y limitaciones humanas, ¿cierto? Ataviándose con los atributos de los seres más exaltados y de los querubines, ¿cierto? O sea, prácticamente una persona perfecta, ¿no? Impresionante. Idealmente, esa es la posición de aquellos que van a llegar el día del juicio, ¿cierto? De esos ángeles. Eh, Acá está hablando de una tradición islámica. Él dice que un verdadero creyente es comparable con una piedra filosofal. Después mira al creyente y le pregunta, ¿alguna vez has visto una piedra filosofal? ¿Qué sucede? Resulta que los alquimistas antiguamente creían que era posible transformar cualquier metal en oro. Y ellos decían que si encontraban una sustancia llamada piedra filosofal, al impregnar con esta piedra filosofal cualquier metal, se iba a poder convertir en oro. Y lo estuvieron buscando durante mucho tiempo, mucho tiempo, y no les fue posible. Sin embargo, uno de los, digamos, de las profecías de Baha'u'lláh para esta dispensación es que de aquí a que llegue la próxima dispensación, nosotros vamos a encontrar el secreto de la piedra filosofal. Es decir, nosotros vamos a aprender a transformar los metales en oro. Es algo que indudablemente va a pasar durante esta dispensación. Muy bien.
pienso yo que esto también es un am, simbolismo refiriéndose a que en esta época no solamente vamos a descubrir la piedra filosofal, sino que además en esta época vamos a ver verdaderos creyentes. Opinión personal, es lo que Bajaola está insinuando acá. En esta época nosotros vamos a ver verdaderos creyentes. Y de hecho también abre la puerta a que nosotros seamos verdaderos bajáis. Es decir, así como dice Abdul Baha, personas dotadas con todas las humanas perfecciones puestas en actividad, ¿cierto? Aparentemente es imposible, sin embargo ya tenemos el primer ejemplo, que es Abdul Baha. Ahí está, ya tenemos la primera piedra filosofal. Hay otros ejemplos, eh, por ejemplo, algunas manos de la causa que tuvieron una vida impresionante, y no solamente eso, sino también Mirza Abul Fazl, que en algún momento cuando estuvo enfermo, Abdul Baha le escribió a los amigos de Oriente y escribió unas palabras bien interesantes. Cuídenlo porque él está hecho de mi misma esencia, ¿cierto? O sea, que Mirza Abul Fazl también eventualmente vendría siendo un verdadero creyente. Entonces mira cómo esas almas han surgido en esta dispensación, y ya hacia el final de la charla vamos a ver cómo también van a continuar surgiendo a lo largo de las décadas por venir, ¿cierto? Y realmente no sabemos si, por ejemplo, ustedes realmente o cualquier nuevo Bahá'í, cualquier persona que conozca la fe mañana o pasado mañana puede ser un verdadero creyente. Sin embargo, teniendo presente lo difícil que es, tenemos que tener muy claro que realmente el verdadero creyente no es aquel que es perfecto, sino aquel que se esfuerza al máximo por cumplir con las enseñanzas de Dios que conducen a la perfección. Es posible que no lo logremos a lo largo de toda nuestra vida, pero el resultado, el mérito del hombre no radica en su resultado, sino en su esfuerzo. El mérito del hombre no radica en su resultado, sino en su esfuerzo. ¿Listo? Y respecto a esto, Abdul Baha nos recuerda que aun cuando sea muy difícil, debemos esforzarnos en lo posible, pues aquello que no se puede lograr en su totalidad no debe descartarse en su totalidad, ¿cierto? La invitación de él es a que hagamos nuestro esfuerzo, a que hagamos nuestro mayor esfuerzo. Siempre me pregunto algo. Tenemos una persona que conoce la fe Bahá'í hace 40 años, ¿cierto? No sé, nació en una familia Bahá'í, digamos, y resulta que de tanto que ha escuchado las oraciones ya se las ha memorizado, se las sabe de memoria, ¿sí? No tuvo que hacer ningún esfuerzo. Sabe muchas historias de la fe porque sus papás y sus tíos y todo el mundo las contaba. Y digámoslo así, como que va a todas las fiestas de 19 días. Y no, eso no representa ningún esfuerzo para esa persona, porque es su contexto prácticamente lo impulsa a eso. Ahora, ¿qué pasa si le enseñamos la fe Bahá'í, por ejemplo, a una persona que lleva 20 años consumiendo alcohol y queda tan enamorado de las enseñanzas que comienza a hacer su esfuerzo por dejar de consumir alcohol? Y no solamente eso, sino que se enteró que existe algo que se llama la oración obligatoria y esa persona decidió hacerla todos los días e incluso memorizarla. Aparentemente es un esfuerzo chiquito, la oración obligatoria pues es muy corta y dejar de consumir alcohol pues realmente no es que sea la gran cosa, aparentemente, pero si nos damos cuenta, esta persona que recién está conociendo de la fe está haciendo esfuerzos grandísimos en su interior, muy grandes, impulsados por su amor a Dios. En cambio, esta persona que lleva mucho tiempo siendo de la fe y todo, muchas veces puede que realmente no se esfuerce. Aunque tiene mejores resultados porque se sabe las oraciones y todo, realmente no está haciendo su esfuerzo. En cambio, una persona que recién está conociendo de la fe está haciendo su mayor esfuerzo al dejar simplemente de, no sé, decir groserías, ¿cierto? Porque escuchó que una lengua amable es el imán del corazón de los hombres y dijo, ya quiero dejar de decir groserías.
dejó de consumir alcohol, por ejemplo. Aparentemente son esfuerzos chiquitos, pero ese esfuerzo es grandísimo en el universo interno de esa persona. Y eso es lo que Dios mira. Entonces, otro de los atributos de un verdadero creyente es que esta persona idealmente debería hacer sus esfuerzos, grandes o pequeños, pero tiene que hacer esfuerzos. Bajaola nos dice que cada amanecer sea mejor que su víspera y cada mañana más rica que su ayer. Importante que tengamos presente que el mérito del hombre no radica en sus resultados, sino en su esfuerzo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es otro de los atributos. Listo. Hasta ahí solamente quería como compartir algunas ideas de lo que considero, pues, es un Bahá'í o de esos atributos que tiene que idealmente reunir. Nótese que en esta reunión no hemos dicho que un verdadero creyente, por ejemplo, no tiene que no consumir alcohol, por ejemplo, no consumir sustancias psicoactivas o X o Y, no. El énfasis grande está en el esfuerzo que nosotros hacemos, tanto por conocer a Dios como por seguir sus enseñanzas. Idealmente tiene que ser un esfuerzo, ¿sí? Recuerdo que la vez pasada hablábamos acerca del fondo y una amiga me decía, tiene que ser un esfuerzo. Si para ti es un esfuerzo aportar 1.000 pesos, maravilloso. Y me contaba la historia de una amiga que tenía sus hijos y el sueldo, el dinero que recibía, el salario que recibía era supremamente ajustado para las necesidades de sus 3 hijos y de ella. Entonces compraba una libra de arroz para todo el mes y les tenía que alcanzar para todo el mes. Y cuando se enteró de esto y de que tenía que ser un esfuerzo, ella dejó de comprar una libra y comenzó a comprar media libra. Sí, entonces hacía sus esfuerzos y al final, digamos, lo que podía aportar era muy poco relativamente, pero ese es el esfuerzo que Dios ve. A Él no le importa la cantidad, solamente le importa que nosotros hagamos nuestro esfuerzo. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros seguimos con este camino de esfuerzo, que es un camino supremamente largo y esencialmente de constancia? Entonces, Guillermo, no sé si nos podrías ayudar a leer la posición que podemos aspirar como bajáis. Sois las estrellas del cielo del entendimiento y la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Oh pueblo de Bajá, el río que es la vida misma ha fluido para vosotros. Bebed en mi nombre, a pesar de los que no han creído en Dios, el Señor de la revelación. Os hemos hecho las manos de nuestra causa. Haced victorioso a este agraviado, que ha sido penosamente probado en manos de los obradores de iniquidad. Él, en verdad, ayudará a todo el que le ayude y recordará a todo el que le recuerde. Esto lo atestigua esta tabla que ha derramado el resplandor de la amorosa bondad de vuestro Señor, el todo glorioso, el que todo lo compele. Muy bien. Entonces mira la posición a la que Bajaola nos asciende. Hay una palabra oculta en la que dice que debemos esforzarnos por ascender a la posición que Dios ha destinado para nosotros. ¿Y cuál es esa posición que Dios ha destinado para nosotros? Se revela en muchas partes, pero en estas particulares, ustedes son las estrellas del cielo, el entendimiento y la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Más abajo, Bajaola prácticamente nos exalta a ser manos de su causa. Y en otros pasajes, Abdul Baha comenta que la posición de un verdadero creyente es tan exaltada como la posición de los profetas menores de Israel. Eso está en el libro de La Revelación de Bajaola, en el primer volumen. La posición de un verdadero creyente es tan exaltada como la de los profetas menores de Israel, es decir, David, el rey Salomón, ¿cierto? Elías. Esa es la posición a la cual nosotros podemos ascender, que es una posición supremamente elevada. ¿Mm?
lo ideal es hacer nuestros esfuerzos y tener presente que es posible que nunca lleguemos a la posición que Abdul Baha comenta, ¿no? De aquel que está provisto de todas las humanas perfecciones. Sin embargo, espérate, ya. Sin embargo, esta es la promesa que nos hace Abdul Baha de que en esta dispensación particular, van a aparecer verdaderos bajáis. Es decir, acá ratifica con toda seguridad de que los verdaderos creyentes, aquellas personas que están provistas de todas las humanas perfecciones puestas en actividad, van a aparecer. Y también, de alguna u otra forma, insinúa que nosotros podemos llegar a ser esos verdaderos bajáis. Entonces, si quieren, por favor, cerramos los ojos, vamos a escuchar, porque acá tengo la grabación. Me dicen, por favor, si se escucha bien. Perfecto. Oh fénix de aquella llama inmortal encendida en el árbol sagrado, Bajaola, que mi vida, mi alma, mi espíritu sean ofrendados en sacrificio por sus humildes siervos. Durante sus últimos días en la tierra, ha hecho la más enfática promesa de que mediante las efusiones de la gracia de Dios y el apoyo y ayuda otorgados desde su reino en lo alto, se levantarán almas y aparecerán seres santos, quienes como estrellas adornarán el firmamento de guía divina, iluminarán la aurora de amorosa bondad y munificencia, manifestarán los signos de la unidad de Dios, brillarán con la luz de la santidad y la pureza, recibirán en su plena medida la inspiración divina, portarán en alto la sagrada antorcha de la fe, se mantendrán firmes como la roca e inamovibles como la montaña, y crecerán hasta llegar a ser lumbreras en los cielos de su revelación, grandes canales de su gracia, instrumentos para la dádiva del munífico cuidado de Dios, anunciadores que harán manifiesto el nombre del Dios único y verdadero, y constructores del supremo basamento del mundo. Ellos trabajarán incesantemente, de día y de noche. No harán caso de aflicciones ni de infortunios. No se permitirán tregua en sus esfuerzos. No buscarán descanso. Desestimarán toda holgura y comodidad. Y desprendidos e impolutos, consagrarán cada fugaz momento de sus vidas a la difusión de la fragancia divina y a la exaltación de la santa palabra de Dios. Sus rostros irradiarán regocijo celestial y sus corazones estarán plenos de felicidad. Sus almas estarán inspiradas y sus cimientos se hallarán seguros. Se dispersarán por el mundo y viajarán por todas las regiones. Elevarán sus voces en todas las asambleas y adornarán y vivificarán todas las reuniones. Hablarán en todas las lenguas e interpretarán todos los significados ocultos. Revelarán los misterios del reino y manifestarán a todos los signos de Dios. Arderán luminosos como una candela en el corazón de cada asamblea y fulgurarán como una estrella en cada horizonte. Las suaves brisas provenientes del jardín de sus corazones perfumarán y vivificarán las almas de los hombres, y las revelaciones de sus mentes, al igual que la lluvia,
infundirán nuevo vigor a los pueblos y naciones del mundo. Estoy esperando ansiosamente que aparezcan estos seres santos. Y sin embargo, ¿cuánto más demorarán en llegar? Mi oración y mi ardiente súplica, al anochecer y al amanecer, es que estas estrellas radiantes derramen pronto su luminosidad sobre el mundo, que sus sagrados semblantes sean descubiertos a los ojos mortales, que las huestes de asistencia divina alcancen su victoria y que las olas de la gracia, levantándose desde sus océanos de lo alto, se derramen sobre toda la humanidad. Orad vosotros también y suplicadle que mediante la munífica ayuda de la antigua belleza, estas almas sean reveladas a los ojos del mundo. La gloria de Dios descanse sobre ti y sobre aquel cuyo rostro es iluminado con esa luz sempiterna que brilla desde su reino de gloria. ¿Listo? Muy bien. Muy Bueno, lindo. entonces eso pues sería todo por el momento. Como última reflexión solamente quisiera dejar que el concepto de ser un verdadero creyente es un concepto que está en constante elaboración. Nosotros todo el tiempo lo estamos elaborando, ¿sí? Y no existen dos creyentes iguales. Hay uno que quiere hacer la oración obligatoria corta y otro que quiere hacer la oración obligatoria larga y no por eso uno va a ser mejor que el otro, por ejemplo, ¿cierto? Y Dios ha destinado, no sé, ordenanzas para cada tipo de persona. Lo importante es que este concepto esté en constante elaboración y que nosotros, cada uno, haga su propio esfuerzo. Hoy justamente estaba leyendo una palabra oculta que dice, oh hijo del hombre, no rebases tus límites, ¿cierto? No rebases tus límites ni pidas aquello que no es digno de ti. Bueno, la cuestión es, Bajaola nos dice no rebases tus límites. Y es interesante porque no nos dice no rebases los límites que yo te he impuesto. Dice no rebases tus límites. Y me llama mucho la atención porque prácticamente la invitación es a que nosotros establezcamos nuestros propios límites, nuestras propias barreras y que no las traspasemos. Entonces, cada uno de nosotros va a ir elaborando sus propios límites, va a ir elaborando su propio concepto de lo que significa ser un verdadero creyente, pero siempre de las enseñanzas y siempre a la luz de el esfuerzo que nosotros hagamos por el amor a Dios. ¿Listo? Maravilloso, me encanta que levanten la mano. Señor Mao, por favor. Señor Mao, ¿estás por ahí? Buenas noches, Fabio, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Ah, qué bueno. Fabio, es que, pues no sé, yo pensé, pues es que estoy equivocado, estoy malinterpretando. ¿No haber espacio para preguntas? O porque yo tal vez pensé que era al final, o fue durante y no presté atención, o la hogareña es sin preguntas, no sé.
Bueno, sí, sería bueno que hicieran preguntas, pero fáciles. Si es difícil, digo siguiente. Bueno, no, porque es que eh, hay dos cosas que pues, me llaman la atención mucho, ¿sí? Y que quiero compartir más que todo la pregunta. Una, como la humildad es algo muy importante, quisiera escuchar, digamos, lo que es la humildad para los amigos. Yo tengo un concepto que lo puedo compartir, pero me gustaría escucharlo. Tal vez se amplíe lo que yo pienso. Y el otro, cuando se dice que el mérito está en el esfuerzo, pues no sé, claro que sí, pero dice Dios responde esfuerzos, pero yo tenía entendido que el mérito está en la intención, ¿sí? Eh, Porque uno puede estar haciendo esfuerzos, pero si la intención no es pura, pues eso es como pensaba yo. Entonces son esas dos cositas, ¿no? Escucho a los amigos con respecto a la humildad y principalmente me interesa el de la humildad, o si me puedes ayudar con ese concepto. Bueno, yo ya compartí mi concepto de humildad, o sea, tal y como yo lo entiendo, lo del océano que se pone por debajo y que los ríos van a él. Pero entonces no sé si algún otro amigo quisiera compartir su concepto, el señor Kurosh de pronto. Tal vez alguien quiere comentar. Jonathan. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitar a Fabio, muy excelente charla. Nos vamos a nuestras camas con una excelente presentación de la palabra sagrada. De verdad que esa es la que transforma el corazón y la vida del Bahá'í, ¿no? Para llegar a esa perfección. Muy interesante esa pregunta, la humildad, porque yo pienso que la humildad es la que nos permite, pues, aprender, y ese mismo aprendizaje nos permite avanzar en la vida. Es decir, lo contrario a una persona humilde tal vez podría ser la persona arrogante que dice que no tiene que aprender nada, que así como está bien, que no, como que está suficiente, ¿sí? Como que ya ha superado todo. Entonces ya vemos como que no es así, ¿verdad? Más con esta presentación que nos hizo querido Fabio, no es así. Tenemos que estar en constante pulimiento, ¿no? Somos como ese espejo que constantemente se pule para poder reflejar esas virtudes de Dios. Entonces eso es para mí la humildad, pues reconocer de que estamos incompletos y que todavía necesitamos perfeccionarnos más. Buenísimo ese aporte. Sí, señor Kuro, yo sé que usted quiere hablar. Sí, una vez, un comentario sobre la cualidad de humildad. Dice que todas las cualidades que tenemos nosotros es un reflejo de las cualidades de Dios. Pero hay una cualidad que es regalo de Dios para nosotros, que Él mismo no es así, y es la humildad, porque Dios no puede ser humilde, ¿no? Dios no va a decir, yo soy el siervo de ustedes, o yo soy pequeño en comparación con ustedes, ¿correcto? Entonces, la humildad es un don, es un regalo solo para el ser humano, que Dios mismo no es humilde. Porque todas las demás cualidades, amor, por ejemplo, Dios es amoroso, nosotros somos amorosos. Dios es justo, nosotros somos justos. Pero Dios no es humilde. La humildad es un regalo solo para nosotros. Lo otro que quería decir es que eso de la calidad de la comunidad Bahá'í, cómo se comporta, es relativo. Por ejemplo, ahorita, si una persona cualquiera llega a una reunión Bahá'í, inmediatamente va a notar que estas personas son diferentes, son mejores que el promedio. Pero si nosotros seguimos comportándonos así dentro de 200 años,
ya seríamos una comunidad muy mala, porque dentro de 200 años tenemos que ser personas mucho mejores. Ya no basta así como somos. Pero como es un proceso, por ejemplo, nosotros nos esforzamos para ser mejores y enseñamos a nuestros hijos a que sean mejores. Entonces nuestros hijos ya tienen otra base, ¿no? Sobre esa base van a tratar de ser mejores y van a tratar de educar a nuestros nietos a que sean mejores. Es una cadena que dentro de 800 años solo Dios sabe cómo va a ser la humanidad. Nosotros conocemos los resultados en corto tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo ya varias veces lo he mencionado en esta reunión, pero algunos que nunca estuvieron. Dice un amigo mío, bueno, no amigo mío, un conocido, que era uno de los 7 miembros de la Asamblea Nacional que se les llama Yarán, que los metieron 10 años en la cárcel, ¿no se acuerdan? Estuve en una charla que él dio y él decía una cosa, decía, hace 40 años, ahorita ya serían hace más de 40 años, antes del año 79 que hubo revolución islámica en Irán, ¿no? La gente reconocía que los Bahá'ís son buenas personas. Pero ¿saben qué decía la gente? Decía, fulano es muy buena persona. Lástima que es Bahá'í. O sea, la gente reconocía en los Bahá'ís buenas cualidades, pero lamentaba que fuera Bahá'í. O sea, decía como que a pesar de ser Bahá'í es buena persona. Pero saben, él dijo, él como vive en Irán y estuvo 10 años en la cárcel, pues puede decir eso. Dijo, actualmente saben cómo dicen. Dicen, fulano es muy buena persona porque es Bahá'í. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Ya no lástima que es Bahá'í. Cuando decían lástima que es Bahá'í, quería decir que él es bueno, pero Bahá'í es malo. Ahora están diciendo que él es bueno porque Bahá'í es bueno. Y es muy interesante, ¿no? Este análisis. Pero a lo que quiero llegar es los Bahá'ís persas de los tiempos de Abdul Bahá rompían leyes de matrimonio, tomaban, fumaban, cigarro, opio, tenían 1000 vicios. Pero Baha'u'lláh cambió a estos viciosos para llegar a ser la siguiente generación mucho mejor. Entonces, si cada generación es mejor, imagínense ustedes de aquí a 800 años, qué tipo de comunidad Bahá'í vamos a tener, ¿no? Qué tipo de elementos vamos a tener en la fe Bahá'í. Bueno, solamente. Nayibé. Sí, yo quería decir algo con respecto a la humildad. Cuando lo estaba comentando Fabio, pensaba en Abdul Bahá, que es un ejemplo de humildad y a la vez de un carácter fuerte para defender la justicia, ¿no? Y de un carácter también proactivo, porque él hacía, miraba cómo solucionaba las cosas. Entonces, para mí ser humilde es más bien entender que solo Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas, y entonces desde ese punto de vista no puedo enaltecerme por encima de otro, porque no, o sea, porque ese otro puede ser mucho mejor que yo, ¿sí? Es como estar consciente de que cada uno tiene su desafío personal en construirse como un mejor ser humano. Entonces, para mí es como tratar de entender esto, de que pues no tenemos, no hay una razón para sentirnos más que otros, ¿sí? Eso era lo que quería compartir.
Y también que al final del libro que fue el que me hizo decir soy Bahá'í, que fue el llamamiento del Señor de las Huestes, si no estoy mal, dice al final no digas a otro que no es un creyente. ¿Sí? Entonces, eso siempre es muy importante porque independiente de la fe que tengan, es un solo Dios, es una sola religión. Entonces, sin importar el título, realmente hay verdaderos creyentes. Hay verdaderos creyentes, ¿sí? Y no lo sabemos, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y el verdadero creyente seguro no se va a considerar verdadero creyente por su humildad, ¿cierto? Entonces, pero uno también puede percibirlos o reconocerlos por sus acciones, no por sus palabras, ¿no? Entonces, mucha gente busca sabios, busca maestros y de pronto va a charlas y a congresos, ¿sí? Pero yo pensaba, qué chévere conocer personas, estas personas que son verdaderamente sabias, no de pronto se van a encontrar en congresos, van a estar de pronto metidos en los problemas allá trabajando y no van a tener tiempo para congresos, muchos de estos pensaba yo, ¿no? Y pues entre esos, pues Abdul-Bahá siempre estaba muy ocupado trabajando, ¿no? Pues sí, dio charlas, pero él siempre estaba muy ocupado y seguramente que esa es una de las formas de reconocer a los verdaderos creyentes. Van a estar siempre ocupados trabajando, pienso yo. Uno no los encuentra así en grandes congresos, los encuentra en El Salvador dando gareñas, pero bueno. Perdón. Humberto y después Mao. Perdón, hago un pequeño paréntesis, un pequeñísimo paréntesis. Recuerdo una historia de Abdul-Bahá en la que había un señor que él decía, yo ya entiendo sus enseñanzas de la fe Bahá y eso, y no me interesa saber nada de la fe. Y él era súper musulmán y decía, yo sé lo que tengo y ya conozco las enseñanzas y ya. Y un día le dijeron a Abdul-Bahá que por favor le enseñara. Entonces Abdul-Bahá fue, intentó hablar con el Señor y el Señor dijo, yo no tengo nada que escuchar, yo ya sé de las enseñanzas, yo ya sé esto, ya sé lo otro y no me interesa. Pero entonces intente convertirme en Bahá'í, le dijo. Y Abdul-Bahá le dijo, mira, uno generalmente da de comer a la persona que tiene hambre y da de beber a la persona que tiene sed. Y tú no tienes hambre de conocimiento ni sed de sabiduría. Por lo tanto, yo te puedo a ti ofrecer de comer y tú no lo vas a aceptar. Cuando tengas hambre, vuelves. ¿Sí? Y bueno, el Señor se fue y después comprendió que no estaba siendo humilde y ya siendo más humilde, entonces regresó y se volvió Bahá'í, de hecho. Entonces, una pequeña anécdota con respecto a humildad por la pregunta que hiciste, pero ya qué pena. Humberto, por favor. Gracias, yo estaba recordando casualmente, ¿ves? El tema es interesantísimo, no es fácil, porque nosotros lo que hacemos es teorizar y tratar de recordar y esas cosas, cuando a fin de cuentas lo que más importa es la ejecución, ¿no? Pero bueno, algo se hace mientras, ¿no? Y yo recordaba palabras ocultas, por ejemplo, mi primer consejo es este, que dice, Bahá'u'lláh posee un corazón puro, bondadoso y radiante, es lo primero. Antes de otras cosas que también son importantes, pero Bahá'u'lláh por algún motivo puso ese primero. Y ante mi vista lo más amado de todo es la justicia. Entonces, por ahí se puede hacer el ejercicio de empezar a ser mejor persona para aquellos que queremos avanzar en el mundo del espíritu, en el campo de las cualidades del alma. Ya tenemos por lo menos 2 cosas para poder tener como base, como inicios. Y seguramente vamos a morir de viejos sin haber alcanzado el máximo desarrollo, ni en corazón puro, bondadoso y radiante, ni en el área de la justicia, porque son cualidades pues, que vienen de Dios y por lo tanto, cuando ya penetran en el alma humana, ya empiezan a un poquito a hacer cualidades divinas, pero metidos en cuerpo humano, entonces no son perfectas, pues, ¿no? Tienen una proyección a veces errada, a veces equivocada, ¿no? Imperfectas, pero ahí estamos dándole, ¿no? El tema es interesante porque la esencia de la religión, evidentemente, de todas las religiones de Dios, ha sido cambiar el corazón humano
para que pueda brotar aquellas cualidades por las cuales nosotros hemos sido creados, ¿no? Te he creado rico, dice Bahá'u'lláh, y claro, la meta es avanzar hacia la concreción de una sociedad elevada, espiritualmente, científica y socialmente perfectamente organizada, y donde las virtudes espirituales puedan tener un campo privilegiado, ¿no? Hacer de ella la forma como nos relacionamos entre las personas. A pesar de la diferencia de religiones, a pesar de que somos culturas ligeramente distintas o muy distintas unas de otras, donde hay que aprender mucho para hacer de este mundo un mundo mejor. Y sabemos hacia dónde estamos yendo, pero tenemos que construirlo, ¿no? Construirlo con seres que somos medianamente esforzados en la senda de la perfección, de una perfección que es inalcanzable, porque el ejemplo perfecto es Abdul Bahá, y nosotros jamás, hagamos lo que hagamos, vamos a parecernos a él. Imposible. Pero el esfuerzo mismo ya es meritorio. Simplemente el esfuerzo mismo ya es el trabajo de nosotros, ¿no? Ya, muchas gracias. Mao. Sí, gracias. No, es que escuchándolos, pues tengo una visión un poco más amplia del concepto de humildad, pero les quiero de todos modos compartir el mío ahí, porque de todos modos, pues, a nutrirnos mutuamente. Yo lo veo de esta manera, sí, aunque mi concepto ya me está empezando a cambiar y tengo que irme a escribir, pero le comparto lo que tenía hasta el momento. ¿Qué es 1 milímetro comparado con 1 kilómetro? Sí, yo pienso que la humildad no es negar la diferencia. Algunos saben más, otros saben menos, pero esos son como milímetros comparados con kilómetros, ya, en este plano. Entonces, no, es decir, lo finito, por muy grande que sea, se reduce a la nada comparado con lo infinito. Ante Dios no sabemos nada, entonces nunca existe lo suficiente como para enaltecerse. Ese era más o menos mi concepto de humildad. Ahora, pues lo estoy viendo con el mejoramiento continuo, que incluso si me comparo con el mañana, ¿no? Todavía más humilde, porque imagínense, por mucho que se esfuerce uno hoy, eso mañana ya, no, eso era lo mínimo ya. Sí, y bueno, entonces, interesante el concepto. Entonces ahí le dejo, y también, cuando ya sienta que sé, me preocuparé porque digo, uy, me falta humildad. Estoy aprendiendo cositas, entonces muchas gracias. Marco Tulio. Oh, sí, buenas noches. Me ha encantado la reunión. Felicidades, Fabio. Muchas gracias. Pues de un libro que se llama La Fuente de Todo Bien, que es una compilación de citas interesantes para reflexionar. Quiero compartirles la lectura acerca de una de ellas, acerca de la humildad. Abdul Bahá dice lo siguiente: en la religión de Bahá'u'lláh, todos son siervos y siervas, hermanos y hermanas. Tan pronto como uno piense que es algo mejor o algo superior a los demás, se ha puesto en una posición peligrosa, y a no ser de que deseche tan mal pensamiento, no puede ser un buen instrumento para el servicio del reino. Creo que está claro. Maravilloso, maravilloso. Humberto y Jonathan. Creo que Humberto dejó arriba la mano. Entonces sería Jonathan. Gracias. Ahorita hablando o pensando más bien lo que estaba reflexionando Nayib acerca de que la humildad era pues reconocer que somos hechos como de la misma sustancia, que de ninguna manera me puedo sentir superior a otro. Pues reflexionando también en que esa es la tarea que nosotros tenemos realmente cuando hacemos clase de niños, prejóvenes, círculo de estudios,
es compartir nuestra experiencia y ser abierto hacia otros. Es decir, no es porque seamos bajáis y ya nos creamos que somos lo máximo, ¿no? Pero también reconocer que otras personas están haciendo su esfuerzo, aunque no lo miramos con la misma capacidad que nosotros tenemos, pero están haciendo su esfuerzo para ser mejor, para, no sé, ayudar a sus padres o para de alguna forma salir adelante entre todas esas dificultades que nos impone la vida. Entonces, como sentirnos que somos nosotros como la única fuente de la cual emana todo sabiduría. Sí, tenemos esa misión, sí es verdad, pero es como la suficiente humildad, ¿sí? De poder ser accesible a todos. Poder ser accesible a todos y poder reflexionar, tener este tipo de reflexiones con cualquier persona. Que al fin y al cabo, pues, sabemos que cada persona tiene gemas de valor inestimable y que la educación puede hacer que la humanidad se beneficie de ellas. Bien, bueno, ya estamos sobre la hora. si alguien desea agregar algo, adelante, si no, vamos a ir concluyendo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por quedarse hasta el final. Espero que estén muy bien y que tengan bonita noche, y de verdad me alegra que les haya gustado. Que tengan bonita noche. Te felicito, Fabio, te felicito. Muchas gracias, Fabio. Gracias, doctor Fabio. Muy bonito charla, gracias. Alaba, que esté muy bien. Hasta luego. No, Feliz noche. Feliz noche. Estimados Buenas amigos. noches. Felicitaciones, estimado Fabio. Muy